Medellín, julio año 2022. Señor Gustavo Petro Urrego, presidente electo. Señora Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa. Asunto: denuncia pública. Como secretario del Comité Ejecutivo de Medellín del Polo Democrático, pongo en conocimiento a ustedes que la noche del 12 de julio de 2022 en Medellín fue especial. Era fresca y algo nublada. Oscilaba una temperatura cercana a los 18 grados. Carlos Zapata estaba en la casa de una hija porque la quiebra financiera lo tenía en ascuas. Tomó el computador, observó sus notas y sin dudarlo empezó a escribir de corrido, sin devolverse para no perder la intención. no era un momento de tristeza ni de desolación, ni de... No, era un momento de sensatez. Y es un acto que lo llamé yo un acto revolucionario que yo no puedo callar. Zapata escribió una carta fulminante dirigida al recién elegido presidente Gustavo Petro para denunciar a Olmedo López, a quien consideraba su amigo, su socio y quien lo había tumbado. Le daba duro al teclado con la fuerza con la que una creciente del río arrasa. Olmedo López Martínez se encuentra vinculado a un proceso penal por defraudación societaria. Está denunciado penalmente por la defraudación de más de 800 millones de pesos a la empresa Practimas, dineros de los cuales, a través de diversas maniobras, dirigió aportes económicos a las campañas políticas en pasadas y recientes contiendas electorales, buscando con ello obtener en retribución cuotas burocráticas y créditos personales. Cuando Zapata se lo contó a Cuestión Pública, dijo que un trino de Olmedo lo había empujado a escribirle la carta a Petro. Era julio de 2022. Senadores, ¿quién pagará los gastos de este evento? Al leer esto, Zapata pensó que así como lo había robado a él, desfalcaría al Estado. Y no pensó mal. Olmedo tiene una inclinación casi natural para las traiciones, pero luego le cuento más sobre él. Yo no puedo permitir que lo que le estaba haciendo a unos trabajadores, le estaba haciendo a unos amigos, le estaba haciendo a unos socios, se lo fuera a hacer al gobierno. Al finalizar la carta, aquella noche nublada de julio de 2022 en casa de su hija, Zapata alertó una tragedia. Solicito se estudie y analice la presente denuncia pública y con base en ello se le declare persona no grata y se vete su participación directa o indirecta en los procesos de empalme del nuevo gobierno y su posible aspiración a cargos de elección popular. De haberle hecho caso, el presidente Gustavo Petro no se habría visto enfrentado a uno de los mayores escándalos de corrupción de su gobierno. ¿Por qué? El ex socio de Olmedo sabía perfectamente el porqué. Quien paga para llegar, llega para cobrar. Carlos Zapata aseguró a Cuestión Pública que la carta también se la hizo llegar a una lista de líderes sociales y partidos. Una de ellas le confirmó que el presidente sí recibió el mensaje. Hola, soy Andrea Rincón. Yo, Miriam Forero. Mi nombre es Lobsan Salguero y yo soy el Diablo. Mi nombre es Edir Buitrago y esto es House of Nariño de Cuestión Pública. En esta serie participa un personaje ficticio, el Diablo. En sus intervenciones describe a quienes considera sus amigos e interpreta sus acciones. Su método es la sátira. Durante un año seguimos la ruta del dinero del robo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y rastreamos las casi imperceptibles movidas detrás del poder que terminaron configurando el ya conocido desfalco billonario. Para esta investigación hicimos 71 solicitudes de información a entidades públicas, 40 entrevistas a fuentes clave como congresistas, exministros, integrantes de campañas y funcionarios del gobierno Petro. Además, analizamos bases de datos y cientos de documentos de la UNGRD, obtenidos mediante una filtración de datos de esa entidad. Y nos inventamos un personaje satírico que va a describir, comentar e interpretar a los personajes principales de esta investigación, el Diablo. ¿Qué le puedo decir de Olmedo López? Es un tipo simplón, como dicen ustedes. Yo sabía que tenía madera para la política, pero no por su carisma. El tipo es introvertido y no enchufa, pero ni un alma.
perfectamente puede ser pariente lejano de Judas, porque con esa inclinación casi natural para las traiciones, y para comprobarlo dispuse el escenario. Lo llevé al Polo Democrático. Había estudiado economía y a este man le encantaba el billete. Oiga, ¿qué man para gustarle la plata o yo? Pero Olmedo tiene de revolucionario lo que yo de santo, imagínese. Desde el Polo consolidó su primera traición y forjó su primera alianza. Se unió con Carlos Trujillo, un conservador que quería llegar a la alcaldía de Itagüí. Ah, sí, eso fue en 2011. ¿Y saben quién también estuvo en el Polo en ese momento? Gustavo Petro. Justo un año antes se lanzó por primera vez a la presidencia por ese partido. Pero cuando perdió el pulso contra Juan Manuel Santos, el ungido del expresidente Álvaro Uribe, se salió para fundar su movimiento Progresistas, con el que llegó a la alcaldía de Bogotá. Pero imaginen el panorama en el que estaba Olmedo en esas elecciones territoriales. Promover un candidato a la alcaldía en Itagüí, Antioquia, un municipio de hegemonía conservadora, en el departamento cuna del uribismo, justo después de 2 mandatos presidenciales de Uribe. Era como pelar un garbanzo con guantes, muy jodido. En Itagüí, que es una plaza electoral apetecida en Antioquia, había río revuelto. La Procuraduría había suspendido al alcalde Gabriel Jaime Cadavid por malos manejos en la contratación pública y como reemplazo había quedado Luis Guillermo Pérez, que según la Fundación Paz y Reconciliación era una ficha de Carlos Trujillo. Para algunos sectores políticos, ese fue un espaldarazo a la candidatura del conservador Carlos Trujillo. Su campaña llegó incluso a ser denunciada ante la Registraduría Nacional por supuestas presiones a funcionarios públicos para favorecer a Trujillo. Es más, cuando se posesionó como alcalde, nombró a Pérez como su secretario de Salud. Fue ahí cuando, como buen cazador, Olmedo vio la oportunidad perfecta para tejer su primera deslealtad y subirse al poder, unirse a Trujillo. Esta alianza terminó por sentar en la misma silla al Polo con los conservadores, aquellos que tanto había criticado ese partido. Fue un trago amargo para sus copartidarios. Por ejemplo, Jorge Gómez, que en ese momento era diputado de Antioquia por el Polo. Ese fue pues un sapo que nos tocó tragarnos porque yo conocía a Carlos Andrés Trujillo en la asamblea y ese era un politiquero de las peores condiciones. Era raro que tuvieran una sesión de la asamblea, era rarísimo que llegara a la sesión de la asamblea. Y allí pues lo que iba eran las votaciones importantes que garantizaban cuota en alguna administración. De resto no lo veía uno para nada. Carlos Andrés Trujillo es la prueba de todo lo que yo puedo hacer cuando confían en mí. Vea, lo junté con Olmedo y lo convertí en alcalde de Itagüí en 2012. Le mostré la maquinaria de las casas tradicionales conservadoras antioqueñas, como la de los Suárez Mira y la del exgobernador Luis Alfredo Ramos, y ahí se instaló. Lo llevé al Senado en 2018 y enseguida, pero de una vez, empezó a poner a su reemplazo en Itagüí. Diego Torres, el que ahora es alcalde de ese municipio, fue su escogido. Y es que no le sugería yo a Carlos Andrés un paso cuando ya estaba dando el siguiente. El resto es historia, porque yo sí le digo, Trujillo se une con el que gane, así, sin asco. Así como hizo en la última campaña, cuando Petro llegó a la presidencia. Es un tipo ambicioso, estratega y afable también. Poder ni se diga. Fue el segundo senador más votado del conservador en 2022. Ojo pues, tuvo 162.495 votos. Y eso sin importar que en ese momento tenía 5 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, de cuando fue congresista el periodo anterior. Además, mi muchacho es todo un emprendedor. Tiene 3 propiedades, ojo pues, una en Medellín, otra en Itagüí y otra en Bogotá. Y tiene también una inmobiliaria que se llama Inversiones ANA 2014 SAS y que en 2024 tenía un patrimonio de 818 milloncitos. ¿Qué cuánta plata tiene? En 2023 declaró 2.234 millones de patrimonio líquido. ¡Calculador! Eso no es sino que yo leí ideas. En 2022 desbancó al director del Partido Conservador y le sirvió la bancada en bandeja de plata al gobierno del cambio, imagínate. ¿A cambio de qué? Y el año pasado, la W contó que mi Carlos Andrés puso a su ficha directa en la dirección de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿No le digo? Ojo pues, que es que el presupuesto
de esa agencia es de casi 400.000 milloncitos. Este man me pone a mí tan orgulloso, ¿verdad? La alianza entre Trujillo y Olmedo se concretó. Trujillo llegó a la alcaldía de Itagüí y a cambio nombró a Olmedo en la Secretaría de Ambiente, un cargo del que saltó a su siguiente correría. Eso fue porque lo inflé de amor propio, el ego, ese terreno tan fértil, sobre todo en los hombres que ansían ser poderosos. Con el cargo de la Secretaría de Ambiente, Olmedo creyó tocar el cielo de los votos y su siguiente aspiración, adivine, la gobernación de Antioquia. Obvio, yo le hice creer que podía llegar, pero sacó 40.000 voticos. Es que solo a él se le ocurre que el Polo, un partido de izquierda, podría llegar al poder en el territorio de mi preferido, de mi bebé. Es que eso allá es todo lo contrario. No sacó ni siquiera el 2% de los votos. De los 5 candidatos quedó de cuarto, solo por encima del partido de izquierda Unión Patriótica. Pero se había ganado algo muy importante, la confianza de Clara López, que en 2010 se convirtió en presidenta del Polo Democrático y fue la fórmula de Gustavo Petro. Ella misma le confirmó a Cuestión Pública que esa confianza política se la ganó Olmedo por su trayectoria como hombre de izquierda. Por eso lo designó como coordinador de su campaña presidencial en Antioquia en 2014 y luego, como presidenta del Polo, firmó el aval que el partido le dio a su candidatura por la gobernación. Esa elección también la perdió, pero eso sí, Olmedo logró 40.000 votos, una cifra no despreciable, a pesar de que no invirtió ni gastó un solo peso en su campaña. O al menos eso fue lo que le reportó al Consejo Nacional Electoral. Aunque su ex socio Carlos Zapata, el que escribió la carta, ¿lo recuerdan? Tiene una teoría distinta. Para él, Practimax, una empresa que crearon juntos, se convirtió en la caja menor para financiar sus carreras políticas. Justo ese 2015, en la compañía que tenían en sociedad, empezó a perderse la plata. Se trataba de una empresa de productos de aseo que Olmedo creó con su familia y con Carlos Mario Zapata en Medellín en 2006. 11 años después de su constitución, contaba con un patrimonio de 1.000 millones. La hipótesis de Zapata la reforzó un reporte que entregó el revisor fiscal de Practimax en 2019. En el documento se describe un detrimento patrimonial de 800 millones de pesos, aproximadamente desde 2015. Definitivamente. Olmedo hacía cuentas de campaña, pero no le daban. Es que no le daba por ningún lado. Lo suyo, aquí entre nos, no es el carisma político. Ni siquiera cuando, con la ayuda de Clarita López, en 2018, se metió en la lista para el Senado que armaron varios partidos de izquierda, incluyendo la Colombia Humana de Petro. Fue una coalición que llamaron disque decentes. Pero escuchen ustedes mismos cómo lo apoyaba Petro y lo que prometía mi Olmedito en ese momento. Todo un visionario, mi muchacho. Este 11 de marzo, vote por la gente decente, no vote por los corruptos al Congreso de la República. En Senado y Cámara, vote por decentes. En Colombia no podemos y no podíamos perder la esperanza. Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. Entonces no me quedó otra que encaminarlo hacia su verdadero talento, que es conseguir y poner billete en las elecciones. Y así llegó Olmedo a la campaña presidencial de Petro en 2018, con el dinero de Practimax, la de los productos de aseo. Muy poco aseada la movida que usó, por cierto, y por eso sus socios lo denunciaron por desfalco. La movida fue así. Olmedo hizo un supuesto préstamo de 300 millones a nombre de Practimax. Una vez lo obtuvo, lo transfirió a su cuenta personal como pago de nómina. Las marcas de esta transacción quedaron en el extracto bancario. Ocurrió el 25 de mayo de 2018, 2 días antes de las elecciones. Cuando revisamos el portal Cuentas Claras, nos dimos cuenta de que esos 300 millones de pesos fueron el crédito más grande que le hizo una persona natural a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Es un hombre que donde se sentaba se ganaba los espacios pagando, y en campaña cualquier ciudadano que llegue con plata le abren las puertas. Así lo relató su ex socio Carlos Zapata, quien le contó a Cuestión Pública que todo esto ocurrió a escondidas de los demás socios. Solo se dieron cuenta un año después, cuando el revisor fiscal entregó su informe anual y las cuentas no cuadraban desde 2015. Sí, el cántaro se rompió.
Así quedó escrito en el informe del revisor fiscal de 2019 que obtuvo Cuestión Pública. Cualquiera de ustedes que se digne a mirar el patrimonio de la compañía observará que en él se determina claramente una pérdida aproximada de 600 millones. Situación esta que viene ocurriendo desde hace aproximadamente 4 años. A esos 600 millones se sumaba el crédito de los 300 millones que se fueron a la campaña de Petro de 2018. Además, los extractos de las tarjetas de crédito de Practimax, que según el socio Carlos Zapata, se habían usado para gastos personales de Olmedo y ya alcanzaban casi 200 millones de pesos. En total, el descuadre llegó a los 1.100 millones de pesos, según el revisor fiscal. Lo anterior, en caso de una investigación, implicaría la pérdida de mi tarjeta profesional. Eso señaló preocupado el revisor en su reporte. Pero Olmedo aseguró en una carta dirigida al entonces representante legal de la empresa que él devolvió la plata invertida o empeñada, según se mire, a la campaña de Petro en 2018. No me malentiendan. Olmedo puede ser introvertido, con cara de que no rompe un plato, pero pendejo no es. Supo manejar a los socios a pesar de que lo denunciaron penalmente en 2019 por administración desleal ante la fiscalía. Ay, mi muchacho ya iba cogiendo caña. Ese asunto se quedó solo en una pelea de socios y nadie más se enteró. Por lo menos hasta después de que Petro llegó a la Casa de Nariño en 2022. Y con ese detallazo de los 300 millones de pesos, Olmedo selló su alianza con Gustavo Petro para siempre. De hecho, en la campaña presidencial de 2022, Olmedo participó junto a Luis Eduardo Ginás, quien era el coordinador de campaña en Antioquia y hoy es el director encargado de la DIAN. Ginás es amigo de Petro y cercano a su hijo Nicolás. El otro Nicolás, el que Petro dijo no haber participado de su crianza. Justo el que está investigado por la Fiscalía por los dineros, al parecer non sanctos, que recogió para su padre y que habrían entrado a la última campaña del 2022 en la que quedó de presidente. Ginás le explicó a Cuestión Pública que conoció a Olmedo en 2018, cuando aspiró al Senado, y que estuvo encargado de liderar la organización electoral en ambas campañas presidenciales de Petro. En noviembre de 2021, Olmedo le organizó la famosa tarima en Jericó. Y, aunque Petro dijo que llenó la plaza, en otras imágenes se disputa esa afirmación. Además, se atrevió a decir en tierras mineras que en su gobierno no iba a haber distrito minero, ni resentimientos hacia los uribistas. Que iba a afectar lo más tradicional de la vida de Jericó, porque cuando Duque dijo petróleo... Ah, Jericó, Antioquia, el municipio de donde es Santa Laura, ¿verdad? ¿Cómo olvidar ese evento si Petro salió abucheado por los uribistas? Pero lo importante para Olmedo es que estuvo en la brega en esa elección y eso Petro no lo olvidó. La diferencia entre ganar y perder una elección presidencial está en la plata. Y eso lo observó un operador logístico que acompañó a Gustavo Petro en las últimas 2 contiendas presidenciales y nos pidió proteger su identidad. La campaña de estos fue una campaña sin plata, se hacían volanteos y cada uno llevaba su propia agua. En el 22 hubo un flujo de recursos tan amplio y se movió tanta plata y me sentí algo asqueado pues porque no es la vaina que yo defienda ni que yo comparta en términos de la política electoral. Yo también di por sentado que Petro estaba decidido a ganar y pues le vendió el alma al diablo. Aquí caminamos sobre una P. Esta pasarela tiene forma de P. ¿Por qué? Es P de paz. Los ríos de dinero empezaron a correr por Barranquilla, la ciudad donde empezó la campaña de Petro del 22. Antes, el 10 de septiembre de 2021, se alzó una tarima roja en forma de P en la Plaza de la Paz de La Arenosa. Ese evento costó alrededor de 300 millones y fue financiado por el empresario Euclides Torres, un megacontratista del gobierno Petro. Tanto Petro como Torres dicen que ese aporte logístico fue antes del inicio de campaña y por eso no entró en las cuentas oficiales. Guiño, guiño. En todo caso, así arrancaron y los eventos de millones de pesos se incrementaron. Bogotá, 2 de octubre de 2021 en la Plaza de Lourdes. Pereira, 8 de octubre en el Parque Olaya Herrera. Cartagena, 21 de octubre en Playas de la Boquilla. Jericó, 27 de noviembre de 2021.
Para esa última elección presidencial en primera vuelta, Petro reportó ingresos de campaña por 19.000 millones de pesos, o sea, unos 5.000 millones más que el dinero que entró a la primera vuelta en 2018. Pero a diferencia de otras campañas, en esta los dineros fueron más opacos, más difíciles de rastrear. La estrategia consistió en que la gran mayoría de los aportes vinieran de créditos con entidades financieras. Eso fue el 97% del dinero. Solo reconoció un aporte directo de 2 millones de pesos, que es irrisorio porque no es ni el 0.1%. Además, la campaña reportó haberse gastado tan solo 1.694 millones de pesos en actos públicos, es decir, casi un 40% menos de lo que gastó en ese mismo rubro en 2018. Eso es una vuelta muy difícil de creer. Las campañas políticas son la puerta de entrada al cielo y al infierno. Y en el caso de Gustavo Petro, pues qué te digo, no fue tan fácil de convencer. Petro es un tipo muy inteligente, formado, y por sus más de 16 años como congresista me conocía muy bien. Pero observándolo mucho yo me la pillé. Entendí su pecado capital, la soberbia, la terquedad. Entonces fue cuestión de esperar el momento oportuno, y cuando lo vi débil por la frustración de su segundo fracaso electoral, además invadido por un deseo irrefrenable que se le había vuelto obsesión, la de ser presidente, ahí en ese momento es que yo supe que aceptaría cualquier alianza que lo llevara a la Casa de Nariño. ¿Cómo es que le dicen ustedes? House of Nariño. ¿Y la plata para hacerlo posible? Bueno, ¿para qué creen que son las alianzas? ¿Para eso mismo? Ese 2022, los candidatos presidenciales podían gastarse hasta 28.000 millones de pesos en su campaña para la primera vuelta, y no más de 13.000 millones para la segunda. Por eso, el año pasado, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación a la campaña de Petro por exceder esos topes legales en más de 5.300 millones. La entidad está analizando cómo y de dónde habría provenido ese dinero. El tema se destapó por Day Vázquez, la exnuera de Petro, en Revista Semana. Fue una infidelidad del hijo del presidente lo que motivó esta denuncia. Las pruebas de Day Vázquez estaban en los chats con su entonces marido, y ahí se evidenciaba un movimiento de dinero en plena campaña sin parangón. Según esa denuncia, Samuel López Sierra, ex narcotraficante conocido como el Hombre Malboro, habría dado 600 millones de pesos a través de su hija Mónica López Sierra. Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, habría puesto otros 500 millones de pesos. ¿Quieres conocer quién es el zar del contrabando, alias Papá Pitufo? Lee La narcoaldea de Papá Pitufo en cuestionpublica.com. Según el presidente, esto fue una jugada para ingresar dineros ilícitos a su campaña, y dice que cuando se enteró, rechazó el dinero. Solo Armando Benedetti se atribuyó haber conseguido 15.000 millones de pesos. Y para tratar de ganar a Antioquia, el bastión del uribismo, Petro terminó aliándose con el excongresista liberal Julián Bedoya y el senador conservador Carlos Trujillo. Los mismos que, según La Silla Vacía, se unieron en 2019 para apoyar la candidatura de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Él, sin embargo, le negó a Cuestión Pública que hubiera tenido esas adiciones a su campaña. Y volviendo a Trujillo, es el mismo el que Olmedo apoyó antes en su campaña a la alcaldía de Itagüí. La alianza de Carlos Trujillo y Julián Bedoya se repitió para las elecciones presidenciales de 2022. Ambos resultaron movilizando buses con sus bases políticas en el departamento, pero sin aparecer en tarima con el futuro presidente. Se conformó así un triángulo tácito: Olmedo, Trujillo y Bedoya, este último aún más en la sombra que los otros dos. Su participación se la confirmó a Cuestión Pública Luis Eduardo Ginás, el gerente de la campaña de Petro en Antioquia. ¿Lo recuerdan? Ginás señaló que Trujillo y Bedoya se acercaron al pacto para consolidar apoyos en la región, pero dijo que no fue a través suyo. Las campañas electorales son como la manzana podrida, y los presidentes, así como Adán, terminan mordiendo la bebé y culpando a Eva. Cuando llega el escándalo vienen a mí compungidos, asustados. No todos, claro. Alvarito, por ejemplo, siempre salía al paso, audaz, atrevido como yo. Pero bueno, esa es otra historia. Yo siempre les digo, tú podrías escoger no haber ganado, negar el apoyo, dar un paso atrás, yo habría entendido, pero ¿qué elegiste? ¿Y tú crees que Petro ha sido el único? ¡Ja! Ay, es que Dios los crea, pero yo los junto.
¿O crees que fue el destino el que unió a Trujillo, a Bedoya y a Petro? No. Ay, Julián Bedoya Pulgarín, ¿cómo no recordar a uno de mis discípulos más aplicados? Un hombre que con 74.586 votos ascendió al Senado. Durante 5 años, allá tejió una red tan densa como las telarañas que decoran mis dominios. Su patrimonio líquido declarado, porque no le vamos a contar las deudas, fue de 0 pesos. 0 pesos en 2020. Apenas una sombra de su verdadera riqueza, que es el poder. Pero lo que realmente me llena de orgullo es su hazaña académica, porque yo sí le digo que obtener un título de abogado de la Universidad de Medellín en tiempo récord, con asignaturas aprobadas, sin estar matriculado, y exámenes presentados sin los requisitos del ICFES, eso es una obra maestra de la astucia humana. Y como buen estratega, no dejó cabos sueltos. Sus hermanos, entre 2017 y 2024, tuvieron puestos, adivinen dónde, en la Contraloría General de Antioquia. Es una belleza. Y consolidaron así su influencia. Y el tipo sigue moviendo fichas, aunque la Procuraduría lo inhabilitó por la jugadita aquella del título académico y la Fiscalía lo está investigando. Porque, por ejemplo, su aliada, Ana Cecilia Valencia Aguirre, que le dio plata para su campaña, fue nombrada subdirectora de talento humano en el ICFES. En las elecciones de 2023 aspiró a la gobernación de Antioquia, pero se retiró para apoyar a Luis Pérez. Para alguien como él, las urnas son solo un escenario más en el teatro del poder, porque así es. Él es un verdadero artista de las verdades a medias, un virtuoso político de la maniobra y sin duda uno de mis muchachos, uno de los favoritos. Bedoya es otro gran aliado de Petro. Ahí los vi a todos en el cóctel de bienvenida, celebrando en la casa de Nariño cuando ganó Gustavo en agosto del 22. Todos emperifollados, perfectos, divinos, puestecitos muy majos. Es que se lo ganaron, lo camellaron mucho mis muchachos. Un mes después de que Gustavo Petro ganó con 11.291.986 votos en segunda vuelta, fue cuando el socio de Olmedo, Carlos Zapata, le envió la carta de la que hablamos al comienzo. Le advertía, como en las tragedias griegas, que no le dieran ningún cargo a Olmedo López por las defraudaciones encontradas en Practimax. La tragedia quedó anunciada. Pero el diablo es puerco. Le preguntamos al presidente Petro por esta carta, pero a la fecha no hemos recibido respuesta. Cuando Petro ganó, Olmedo empezó a rondar House of Nariño. Entre febrero y abril de 2023 fue en 4 ocasiones al despacho del director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, y visitó otras 5 veces al secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández. Iba y venía, diría el diablo, cada cual a cobrar lo suyo. Y efectivamente, Fernández, que hoy es magistrado de la Corte Constitucional, le respondió a Cuestión Pública que López lo fue a ver varias veces porque tuvo varias posibilidades para entrar al gobierno y cada perfil era diferente. Entonces tenía que ir, llevar su hoja de vida, sus documentos y sus soportes. A continuación, mediante decreto, toma posesión un alto funcionario del Gobierno Nacional, doctor Olmedo López Martínez, como director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre. Tras este aparente lobby por un cargo, el 1 de mayo de 2023, el Día Internacional del Trabajo, día emblemático para la izquierda del país, Olmedo tuvo su primera chamba en el gobierno nacional. Linda coincidencia. Le correspondió a la entidad encargada de prevenir y responder a desastres y emergencias en el país. Según un rastreo que hicimos en Cuestión Pública, ese día, el 1 de mayo, Petro puso la línea base del castillo de naipes en el que más adelante las cartas saldrían marcadas por el escándalo de la UNGRD. Hablamos de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda, el mismo Olmedo López como nuevo director de la UNGRD y Carlos Ramón González como director de Presidencia. ¿Qué tiene que ver González con la unidad? Pues esa entidad depende directamente de Presidencia y el director del DAPRE es el presidente del Consejo Directivo del fondo que maneja el dinero de esa cartera, de la UNGRD.
Lo primero que hizo Olmedo al llegar a la UNGRD fue armar progresivamente su equipo de trabajo. Le tomó casi 2 meses. A Snyder Pinilla, subdirector para el manejo de riesgos y desastres, lo incorporó el 20 de junio. Según denunció a Noticias 1 Luis Ferley Sierra, que era ex candidato a la gobernación de Santander, la hoja de vida de Snyder la habría recomendado el senador liberal de Santander Miguel Ángel Pinto. El mismo que, según la revista Cambio, tuvo el respaldo del Clan Aguilar y de otras casas políticas de Santander para reelegirse al Senado en 2022. Pero el senador Pinto le dijo a Cuestión Pública que no ha tenido ninguna relación ni personal ni política con Snyder Pinilla ni con los Aguilar. Esperen, paremos un momento para conocer quién es Snyder Pinilla. Arranco con las virtudes, querido. Los errores ya los conoce todo el mundo. ¿Quién no contrataría a Snyder? El man sabe seguir órdenes, sabe ejecutarlas, sabe trabajar bajo presión. Es un pelado joven, un pollo. Solo tiene 39 añitos. No le tiembla la mano para lo ilegal, ni para sapear a otro como él, sin escrúpulos, un soldado. Yo le empecé a echar el ojo cuando aspiraba a la alcaldía de Sabana de Torres en Santander. Cuando yo supe que este man aceptó el respaldo del Clan Aguilar, dije: ay papá, ese pollito es mío, preste para acá. Hugo es un viejo cliente mío y pues yo sé de lo que es capaz. Y ahí lo proyecté. Yo pensé: Snyder tiene madera, vamos a brillarla. Y adivine, lo junté con Olmedo para que llegaran a la subdirección de manejo de desastres de la UNGRD. Al último que posesionó Olmedo fue a Luis Carlos Barreto el 29 de junio de 2023. Él venía recomendado por César Manrique, un amigo al que Petro le dio la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública. En cambio, una de las primeras a las que le echó el ojo fue a Leti Arango, a quien convirtió en la subdirectora de reducción del riesgo en la UNGRD el 19 de mayo. Ella venía de trabajar en la alcaldía de Daniel Quintero y, según le dijo Snyder Pinilla a la Fiscalía, sería cuota del ex candidato al Consejo de Medellín, Alejandro Saldarriaga. Para ese momento, el gobierno y sus aliados ya habían logrado que se aprobara la reforma a la salud en primer debate en la Cámara. Pero las discusiones eran acaloradas y el proyecto ya había roto el primer gabinete ministerial de Petro. Mientras el Congreso revisaba la reforma a la salud, el equipo de la UNGRD en cabeza de Olmedo se dedicó a saquear la entidad durante los siguientes 8 meses. Desviaron contratos, agregaron sobrecostos, entregaron coimas a los presidentes de la Cámara y el Senado para ayudar a tramitar las reformas del gobierno. Todo mientras en La Guajira se vivía una crisis humanitaria por el fenómeno del Niño, en La Mojana había inundaciones y en Chocó las lluvias arrasaban con todo. Pero de esto les hablaremos en los próximos episodios. A mediados de febrero de 2024, la olla podrida explotó de tanta presión. Así describió Carlos Carrillo, el actual director de la entidad, los últimos momentos de Olmedo y Snyder en la UNGRD. El último día, cuando ya los habían echado, porque el presidente les pide la renuncia, se atrincheran, se quedan aquí firmando, firme, y sacan 2 FICs que ascienden a casi 150.000 millones de pesos ese último día. Y era tan descarado y tan asqueroso todo lo que estaban haciendo que ni siquiera los mismos abogados, ni siquiera el abogado Llanos y los abogados de Snyder, ni siquiera ellos lo firmaron. La palabra que mejor podría describir esto, de acuerdo con nuestra investigación, es atrincherados. Para Cuestión Pública, el primero que se atrincheró fue Olmedo, para cambiar de nombre sus propiedades un día antes de que estallara el escándalo, en San Valentín de 2024. Ese día, Olmedo le vendió a su esposa Marta Isabela Teortúa su parte de una casa en Itagüí que había comprado 20 años atrás. Además, aprovechó y le puso una afectación familiar a otra vivienda que había comprado hacía 3 meses. Esa medida impide que el predio pueda ser embargado. Y el mismo día, Olmedo también firmó una resolución para que sus subdirectores pudieran firmar contratos y ordenar gastos de la entidad sin límites de cuantía. Además, luego les amplió los poderes. Y el 23 de febrero emitió otro decreto para que los subdirectores pudieran hacer transferencias a los municipios a través de una figura que se conoce como Fondos de Inversión Colectiva o FIC. Precisamente, gracias a esa ampliación, Snyder fue el segundo atrincherado. Encerrado en la oficina del director, firmó 54 procesos por casi $500 millones de pesos en FICs. Aunque los dineros se lograron detener luego de que estalló el escándalo, antes de salir de la unidad, Snyder destinó 180.000 millones para Girón, Santander, 96.000 millones para Corantioquia, 58.000 millones para Uribia, en La Guajira, y 43.000 millones de pesos para Corpurabá,
Otracar en Antioquia, solo por mencionar las órdenes más jugosas. Justo entidades que guardan relación con personas cercanas a Snyder y con Carlos Trujillo y Julián Bedoya. Porque en Santander estaban los Aguilar, que ayudaron a Snyder a ser alcalde de Sabana de Torres, aunque recientemente salieron a decir que desde hace 10 años cortaron toda relación con él. En Uribia, Trujillo fue el senador más votado, y en las CAR de Antioquia los directores eran personas cercanas a Bedoya, el Triángulo de las Bermudas de la UNGRD. Snyder firmó los procesos en solo 5 días, entre el 24 y el 28 de febrero de 2024, incluyendo sábado y domingo. Pero él sabía que eso no se traducía inmediatamente en dineros desembolsados. Se necesitaba de otra entidad clave, la fiduprevisora. ¿Por qué? Esa entidad es la encargada de administrar la plata de la gestión del riesgo, la que les paga a los contratistas y a los municipios que le pide la UNGRD. Y justamente por esos días de febrero se hicieron grandes desembolsos en esa entidad. Y mientras Snyder estaba atrincherado, el diablo se reveló en los detalles. En esas semanas de finales de febrero e inicios de marzo, Cuestión Pública se dio cuenta de que la fiduprevisora pagó 201 mil millones. Con esa plata se habrían podido comprar más de 570 ambulancias. Es más, incluso nos dimos cuenta que en todo 2024 la entidad desembolsó 878 mil millones de pesos. Es decir, que solo en esas 2 semanas clave soltó casi la cuarta parte del dinero que giró en todo el año. Uno de los municipios favorecidos con esa maratón de transferencias fue Belmira, Antioquia, donde el senador más votado en 2022 fue Carlos Andrés Trujillo, el viejo aliado de Olmedo. Además del caso de Belmira, en esta investigación encontramos varias coincidencias entre contratistas de la UNGRD y los clanes y partidos políticos de las alcaldías donde se ejecutaban los contratos. De eso y de una historia de lobby no declarado hablaremos en el segundo capítulo de House of Nariño, un podcast original de Cuestión Pública. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de International Fund for Public Interest Media y Luminate Group. Le consultamos al presidente Gustavo Petro su versión sobre los hechos narrados. Le insistimos, pero no obtuvimos respuesta de su parte. A Olmedo López y Snyder Pinilla les hicimos llegar un cuestionario con sus abogados. Como ambos están en prisión, obtener sus respuestas no fue posible. Al senador Carlos Andrés Trujillo lo buscamos directamente, le enviamos las preguntas a su correo oficial y a través de un asistente, pero no nos contestó. Lo mismo hicimos con el ex representante Julián Bedoya, sin embargo, tampoco obtuvimos contestación. Por último y no menos importante, a cada una de las personas cuyas acciones narramos en este podcast les consultamos su versión. Si no está incluida es porque no recibimos respuesta al momento de grabar. De llegar sus respuestas, las adjuntaremos a una tabla de contestaciones que se puede ver en la interfaz web de este proyecto. Creado por Cuestión Pública. Dirección editorial, Diana Salinas. Dirección ejecutiva, David Tarazona. Idea y propuesta creativa, Claudia Báez. Líder del equipo de investigación, Miriam Forero Ariza. Investigadores y guión, Andrea Rincón, Edier Buitrago, Miriam Forero y Diana Salinas. Apoyo en investigación, Paola Telles. Invitados, Santiago Alarcón, personaje El Diablo en el tráiler. Lobsan Salguero, voz del Diablo. Producción y coordinación, Ilse Milena Cárdenas. Fact check, Sergio Retavisca. Edición legal, Laura Martínez. Diseño, Nelson Casallas. Producción de podcast, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento. Realización audiovisual, El Parche Producciones. Estrategia de audiencias, Natalia Gómez, Laura Tovar y Heidi González. Agradecimiento especial, Teatro Petra, con el apoyo de International Fund for Public Interest Media y Luminate Group. Inspiración en la serie House of Cards. Una idea original de Cuestión Pública, junio de 2025.